Si quieres, Daniela, lo que podemos hacer hoy es ir arrancando y que nos vayas contando un poquito, ¿vale? Para, oye, pues también que podamos estar aquí con la gente que nos está viendo. Como comentaba, hoy hablábamos de cultura y objetivos del negocio, ¿no? O sea, sin duda la cultura es una pieza clave de la estrategia empresarial, ¿estamos de acuerdo? La forma en la que contratamos, fidelizamos, nos comunicamos, ¿no? Interna y externamente, priorizamos y tomamos decisiones, forma parte también de esa estrategia empresarial. Entonces, me gustaría abrir este debate pues lanzándote una pregunta de cómo podemos garantizar que People es estratégico y está en los foros donde se definen y revisan los objetivos de compañía. Ah, pues mira, Emiliano, ¿qué tal? ¿Ya has vuelto con nosotros? Sí, sí, justo no sé qué pasó, estaba perfecto en el previo, pero eh, algo falló en la conexión, pero ya estoy de vuelta. ¿Cómo están? Fenomenal, muy bien. Pues nada, volvemos un poquito hacia atrás para aprovechar y así poder presentarte. Emiliano es HR Perfecto. Director en Bosanet, comunidad de comercio internacional, que genera negocios a través de una plataforma B2B que conecta vendedores, compradores, proveedores e inversionistas. Y Emiliano, no sé si nos quieres contar un poquito qué es lo que haces actualmente en Bosanet. Bueno, no, pues como tú decías, lidero pues la estrategia de People realmente como la articulación con los objetivos de la organización desde el pilar estratégico y cultura, básicamente, cómo las personas realmente permiten escalar. Digamos que también soy relativamente nuevo en este mundo de la tecnología, en las startups, como más o menos 6 meses, y algo, pues, cambios totalmente pues, disruptivos en cuanto al modelo de negocio, en cuanto al modelo de trabajo. Eh, Básicamente eso es lo que hago pues totalmente enamorado también pues, de nuestro modelo de negocio porque busca democratizar la exportación. La dificultad que en Latinoamérica muchas veces se da como esa barrera de poder exportar hacia los Estados Unidos, esa es como la barrera que nosotros buscamos saltar y poner en un elemento muy sencillo, en una plataforma muy sencilla a todo fabricante latinoamericano que pueda poder exportar sus productos. Le damos toda la plataforma para poder llevar sus productos al mercado más grande del mundo. Muy bien. Pues Emiliano, estaba lanzándole la pregunta a Daniela, ¿vale? Para dar ahí un poquito más de contexto que justo te acabas de juntar con nosotros. Le comentaba a Daniela que hoy hablamos de cultura y objetivos del negocio, ¿no? Y que sin duda la cultura es una pieza clave de la estrategia empresarial. Es decir, oye, pues la forma en la que contratamos, fidelizamos, nos comunicamos, priorizamos, ¿no? Y tomamos decisiones también forman parte de esa estrategia empresarial. Entonces, abrimos el debate de hoy con Daniela preguntándole cómo podemos garantizar que People es estratégico dentro de la organización y que además, oye, está en los foros donde se definen y revisan los objetivos de compañía. Daniela. Súper, Celia. Bueno, para mí, digamos que el que People sea estratégico depende de dos variables o como de dos agrupaciones de cosas. Ujú. Una es de la visión de los founders o del CEO, dependiendo del tipo de empresa, pues obviamente para una startup los founders, un CEO para una empresa más tradicional, pero digamos que eso es muy importante porque en la medida en la que esa visión esté alineada con el área y el aporte de People, pues en efecto People va a ser un área aportante. Digamos que cada vez más los stakeholders conocen la importancia de People en una compañía, no solamente los founders o el CEO, sino incluso los inversionistas. Pero Ujú. si digamos que ese grupo de personas no está alineado con esa estrategia, es difícil que People se vaya a ver como un referente o un interlocutor importante para tomar decisiones de negocio. Entonces, parte mucho de esa visión del inicio, como muchas otras cosas, como incluso también la cultura, que seguro más adelante lo conversamos a más profundidad. Y también depende de una segunda variable que es el posicionamiento. Entonces, las iniciativas que hagamos desde People y cómo esas iniciativas están alineadas a lo que pasa a nivel de negocio. Es como cuando yo siempre pongo como un ejemplo de como cuando tú entras a un nuevo trabajo y entonces tal vez te conocen del proceso de selección y de lo que pudieron ver de ti en unas etapas, pero entras y hay un montón de gente que no sabe qué es lo que tú haces o que no sabe qué es lo que tú puedes aportar Ujú. y empiezas a ganar esa credibilidad pues en la medida en la que empiezas a proponer cosas que estén alineadas con la necesidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer desde People. Y
en esos espacios o en esas iniciativas, pues hay que ser muy propositivo, hay que entrar a esos espacios incluso de pronto de manera al principio menos orgánica, tal vez al principio no te invitan tanto, pero en la medida en la que tú vas entrando a esos foros de discusión, a esos foros de negocio, de estrategia, y vas aportando, pues desde ahí vas ganando como ese terreno. Y eso cruza mucho también con hacer mediciones de los procesos, ¿no? Entonces, dependiendo también de el interlocutor, de si es un stakeholder inversionista o si es un founder, dependiendo incluso también del área, hay áreas que están mucho más inclinadas a los números, hay personas que están más inclinadas a los números, entonces hacer mediciones de los procesos que hace People y hablar en el lenguaje que es más cercano de esas personas, pues nos ayuda como a ganar ese posicionamiento y a participar en esos foros más estratégicos y obviamente también involucrando a la gente en los procesos, hacerlos parte de los procesos para que estén vivos y que también te conozcan y conozcan el aporte que puede tener el área. Ujú. O sea, muy interesante. Por un lado estaríamos hablando de la visión de los founders, ¿no? En el caso de que, oye, pues que le den un valor estratégico al rol, a la función de people, en este caso. Hablaríamos también de, oye, cómo damos visibilidad de cada una de las iniciativas, ¿no? Conseguimos de alguna manera pues impactar en los principales stakeholders que tengan influencia dentro de la organización para poder así también influir en el desarrollo y el impacto de las propias iniciativas de people. Y luego has comentado también un aspecto muy importante que es medir, ¿no? Que hablaremos un poquito más adelante, pero cómo hacemos para que, oye, todas las iniciativas justamente podamos medir de ese impacto. Emiliano, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con en estas variables para que consigamos que los equipos de people o las personas responsables de las áreas de people puedan estar, ¿no? En estos foros estratégicos donde se definen los objetivos de compañía? Sí, Emiliano. realmente pues estoy totalmente de acuerdo. Yo tenía como 3 puntos que considero como los más relevantes que pues cualquier persona que lidera el área de people o los miembros del equipo deben primero entender muy bien el negocio, o sea, saber cuál es la forma de revenue, cómo generamos ingresos en el negocio, porque eso permite que cualquier acción que generemos pues busque articularse con finalmente el objetivo y eso independientemente del tipo de negocio, es una startup, un negocio tradicional o realmente cualquier tipo de negocio. El Ujú. segundo que Daniela lo decía como más hacia el final es hablar el lenguaje del negocio y el lenguaje de las personas a las que nos estamos comunicando. Esa parte para mí creo que es clave y además se vuelve un elemento de cultura de la organización porque esa forma de comunicación cuando tú llegas a una organización, el poder entender esos códigos internos y esa forma de expresarse, a medida que más fácil lo adoptes y te adhieras a lo que pues ya viene funcionando en la organización, te ayuda a que pues mucho más rápido te incluyan en esos foros. Y el tercero, digamos que ahí me voy como a una teoría pues de un gurú del tema en todo el tema de HR, que es Dave Ulrich, desde su teoría de Human Capability, cuando nosotros podemos evidenciar que efectivamente el talento humano o el área de people o las personas son las que le dan el growth a la compañía, que permiten la escalabilidad, ahí te empiezan a involucrar y estás sentado en la mesa de toma de decisiones. Esos para mí son como los 3 factores clave donde para poder generar ese diferencial y que el CEO o los founders o los managers, cual sea la estructura de tu organización, te diga, venga, líder de people, siéntese porque en esta mesa, porque la decisión, si usted no está acá, probablemente vamos a tomar decisiones que no considerarán el aspecto personas y eso tendrá implicaciones financieras y de cualquier tipo para la organización. Ujú. El concepto de Human Capability es súper interesante. La verdad es que, por si podemos profundizar un poquito más, o sea, cuando nosotros podemos evidenciar que el talento humano, ¿no? Al final es el que permite esta escalabilidad, ¿no? Podríamos, ¿cómo conseguimos, ¿no? Demostrar de alguna manera de los equipos de people, justamente, que se permite esa escalabilidad dentro de la organización. Bueno, digamos, hay varias formas y digamos que ahí realmente tenemos que poder como orientarnos hacia que los procesos de people, selección, desarrollo, performance, tal cual como el que tú quieras mencionar, pueda dar un valor agregado
lo que finalmente es estratégico para la organización. ¿A qué me refiero? Es decir, si desde selección tú tienes que montar un proceso donde evidentemente las personas que se vayan incorporando a tu cultura haga fit a Ujú. esa cultura para que esa persona tenga un menor tiempo de adaptabilidad y eso le permita generar resultados más rápido. Y eso cómo conecta con el tema de Human Capability. Finalmente somos seres humanos íntegros que tenemos ciertas capacidades que lo que buscamos dentro de una organización es poder lograr el resultado de la organización y dentro de eso que ese viaje sea pues lo más placentero posible para nosotros porque se convierte gran parte de nuestro día a día. O sea, son, digamos, 8 o 10 horas diarias que nosotros, sea remoto o sea presencial, compartimos con las personas pues, de nuestro día a día, entonces que ese viaje sea pues, lo más placentero posible. Y así por todos los procesos, que cada uno de los procesos de People puedan generar ese impacto y se dé ese match entre las personas y lo que las personas son, las capacidades de las personas con Ujú. lo que la organización requiere. Eso es como profundizando un poco más del concepto. Muy interesante. Daniela, qué es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de alinear la cultura y la estrategia con el negocio? O sea, ya hemos conseguido estar en los foros adecuados donde se habla de estrategia, donde se habla de definición de objetivos financieros, de escalabilidad, ¿no? de la compañía. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Para alinear esa estructura, o sea, esta estrategia de cultura con los objetivos del negocio? Bueno, cuando estás montando una cultura desde cero, o sea, porque puede que llegues a una empresa que ya esté consolidada, que ya tenga de pronto una cultura más definida, pero cuando, por ejemplo, haces parte de un equipo de people desde el momento más temprano de la empresa y ya lograste que te involucraran en esos foros, algo de lo que hablaba ahorita Emiliano, que cruza como con todo este tema de Human Capabilities, también hace parte de entender que todos tenemos clara cuál es la misión y la visión de la empresa o cuál es el propósito. Puede que se llame así en tu empresa o no, puede que se llame propósito o puede que se llame por qué estamos aquí, pero digamos que hay que entender mucho el por qué, ¿no? Como ese por qué del que habla Simon Sinek, porque muchas veces no es tan claro y sobre todo cuando estás entrando a una empresa que está hasta ahora arrancando, pues es muy importante entender cómo, cuál es el problema que queremos resolver y desde dónde se desprende pues esa estrategia para que se acompañe de la cultura. Entonces, una vez tienes clara como esa misión, esa visión, ese propósito, el por qué hacemos lo que hacemos, se habla del cómo lo hacemos y ahí es donde entra la cultura, que al final la cultura pues se refiere como a esos comportamientos, la forma en la que trabajamos, qué permitimos, qué no permitimos y de qué manera pues alcanzamos los objetivos, ¿no? Entonces, esos comportamientos son los que nos van a permitir perseguir esas iniciativas de negocio o esa estrategia que queremos. Si tu iniciativa de negocio o si lo que tú percibes como un objetivo de negocio es mejorar el churn de tu empresa, no quieres que se vayan tanto tus usuarios, pues dentro de los equipos tenemos que trabajar de una forma en específico para poderlo hacer. Entonces, esos valores o esos principios de la cultura tienen que alinearse a esos comportamientos que esperamos, que muchas veces en el lenguaje común de pronto de un founder o de un CEO es, yo quiero que la gente se ponga la camiseta, o yo quiero que la gente la dé toda, o yo quiero, y a veces eso de se ponga la camiseta o la de toda es un poco abstracto, es un poco raro. Entonces, aterrizar eso a comportamientos que nos ayuden a ser exitosos es lo que nos ayuda como a escalar esa cultura. Y cuando estamos construyendo cultura, como decía antes, hay que involucrar a todos los niveles. Es súper importante porque tenemos un reto gigante y es si la cultura se desprende como de esas cabezas del CEO, de los founders, pues hay un reto de llegar al individual contributor y de hacerle entender por qué esta forma en la que hacemos las cosas vale, suma, te aporta, te ayuda a crecer también en ese propósito que tú tienes, porque el propósito no es solo de la empresa, el propósito es de todos y debería estar conectado con lo que te gusta hacer, con lo que puedes hacer, con lo que disfrutas haciendo en el día a día. Y yo creo que es de esa forma donde empezamos como a alinear la cultura con la estrategia. Ujú. O sea, es súper interesante lo que decís porque según un estudio de Glassdoor reciente, bueno, del 2020,
el 100% de los líderes senior consideran que la cultura afecta, sin duda, al desempeño financiero de la organización, ¿no? Entonces, pero sin embargo, menos de la mitad de ellos considera que tiene planes concretos para trabajar su cultura. Porque comentabas antes, Daniela, que hoy era súper importante también tener ese alineamiento, no solamente de los founders, sino bueno, de la línea de liderazgo, donde están las personas influyentes, principales stakeholders, ¿no? Os lanzo pregunta a los dos. ¿Cómo podemos involucrar a los líderes en la estrategia de cultura para garantizar que los departamentos persiguen estos objetivos de empresa, ¿no? Porque muchísimas veces se delega muchísima responsabilidad en los departamentos de people. Entonces, de alguna manera existe un mismatch o un issue, ¿no? Donde los líderes consideran que la cultura es súper importante para el desarrollo saludable financiero de la organización, pero consideran también, un poquito más de la mitad considera que no tienen planes concretos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para involucrar o cómo trabajáis, Emiliano, cómo trabajáis para poder involucrar a estos líderes, ¿no? Dentro de esa estrategia de people que persigue los objetivos? Bueno, mira, ahí digamos que quisiera arrancar como por una anécdota personal. Mi carrera, pues más o menos 10 años alrededor de estar en el área de people, pero durante esos 10 años tuve la oportunidad justo en la pandemia y estaba en una compañía tradicional de venta de productos escolares, incluso en ese momento. eh, entonces era un momento de crisis realmente para esa industria porque pues pandemia, los niños no iban a clases, entonces no había realmente mucho que poder hacer. Y en ese momento, por la misma contracción de la organización y todo, me ofrecieron volverme pues otro rol, que no era nada de people, nunca había tenido otra experiencia fuera y fui head de marketing. Y pues finalmente, ¿por qué terminé en ese rol? Porque pues tenía ciertas habilidades que había desarrollado a través de proyectos anteriores que me permitían como poder tener como ese pilar de desarrollo, ya se venía como proyectando como ese posible crecimiento para mí, pero fue el momento acelerado y llegó y ahí pues tocó. En ese momento muchas veces nosotros desde People generamos estrategias independientemente de la organización en la que estemos, eh, y a veces lo hacemos desde lo que nosotros consideramos que es ideal, Ujú. sin muchas veces realmente validar esa construcción con los líderes o también entender el día a día de los líderes. Entonces, porque digamos que yo desde mi silla y desde mi posición en People, probablemente o sea, yo digo, yo entiendo el cómo, si estas personas hacen un proceso de performance y llevan KPIs que le influyan diariamente a las personas en su contribución, pues yo digo, ¿cómo no lo hace si realmente le va a contribuir a lo que él hace en su día a día? Ujú. Pero muchas veces no lo volvemos parte de ese día y no lo volvemos implícito dentro de todas las actividades que las personas hacen, porque las personas están pensando implícitamente en el cumplimiento del objetivo, pensando en un área pues comercial, en un área productiva, lo mismo, en un área productiva es tener que sacar ciertos kilos de producción pues a qué coste para el productivo, el ingeniero es al que sea, pero yo debo de entregar eso. Entonces, lo que debemos hacer es, primero, creo que involucrar en esos procesos co-creativos a los líderes para que, pues, primero empáticamente, uno entender cómo es su proceso. Y a Mm. partir de entender su proceso, que la estrategia que yo le voy a implementar de cualquiera de los procesos, de performance, de selección, de bienestar, cualquier acción que yo desarrolle para las personas del equipo, él entienda cuál va a ser esa mejora y esa contribución que le va a dar ese proceso que le estamos ayudando a construir. Entonces, es como desde la empatía, construirlo colectivamente y finalmente que cada una de esas acciones puedan ser medibles y que no queden en lo que decía ahora Daniela. Nosotros también, digamos que pues hemos venido a lo largo de los últimos, creo yo, 5 años, como las áreas de People teniendo una transformación y quitándonos una etiqueta puesta por pues generaciones anteriores como de, bueno, son las personas que celebran las fiestas de fin de año,
pues que como, y entonces nos hemos venido quitando esa etiqueta y nos hemos vuelto parte de los tomadores de decisión, pero a medida que esas acciones vamos generando métricas y vamos pudiendo demostrar, finalmente no en la métrica que yo diseñe para People, para medir mi gestión, sino en la métrica que yo estoy impactando el negocio. Entonces, es decir, cómo después de la estrategia o iniciativa que yo lideré, eso tuvo un impacto en un KPI del negocio, eso mejoró en un revenue, mejoró en un EBITDA, mejoró en algo que realmente genera un impacto para los diferentes stakeholders. Y las personas lo ven como algo, como parte de, ya digamos que el líder lo promueve, porque el líder fue parte de la construcción, entiende el porqué, y es mucho más sencillo pues, la apropiación pues, del resto del equipo, de cualquiera que sea la iniciativa que quieras implementar. Ujú. Sí, me gusta muchísimo que ya tenemos las personas de People súper interiorizado el tema de las métricas y, bueno, la necesidad de medir al final todas las iniciativas, ¿no? Porque también era de alguna Súper manera importante. un estigma también, ¿no? De las personas de People, pues oye, las iniciativas que hacen es porque perciben, creen, ¿no? Que algo no funciona. Entonces, me gusta muchísimo porque cada vez que hablamos con personas de los equipos de People, pues recalcan mucho eso, ¿no? Ya está muy interiorizado el tema de las métricas. Daniela, no sé si quieres complementar cómo ayudamos a los líderes, ¿no? A ser parte de, ¿no? Y que nos compren esa estrategia. Sí, yo creo que todo lo que Emiliano dijo es súper pertinente. Yo le agregaría como dos cosas. Una, que nos ha servido mucho en Summer, y digamos que como desde esa experiencia de construirlo desde cero, fue algo como que hizo mucho clic conmigo en ese momento y fue más allá de decirle todo el tiempo a la gente que la cultura es importante, que igual eso es importante, o sea, decirlo, decretarlo, manifestarlo es importante, pero más allá de decirlo o de decir que algún componente de la cultura es clave, tipo, no sé, es clave que nos demos feedback. Más allá de decirlo, eh, es importante que nosotros como consultores, un poco de los líderes y de los founders y de los managers, les hagamos eso visible y que se den cuenta ellos mismos, porque al final no vale tanto que yo esté como repitiéndolo si ellos mismos no hacen clic con eso. Entonces, lo que nos funcionó, por ejemplo, es que en los foros de estrategia que tenemos, dediquemos una parte de ese foro a hablar de cultura. Uh-huh. Eso nos sirve un montón en Summer porque al final lo que hacemos es generar una conversación de, bueno, cuéntenos qué entienden ustedes por los valores de la cultura, cómo los están viendo, ahí nos damos cuenta quién se sabe los valores, quién de pronto no se los sabe tanto, quién de pronto no se sabe el nombre, pero se sabe perfecto qué significa el valor o qué es lo que perseguimos. Y entonces ahí también podemos entender, bueno, uy, como que este tema no se está viviendo tanto, esto sí, esto no hace tanto sentido para ellos y eso le permite a los líderes pues ser más conscientes de los temas en los que tenemos oportunidad y en qué cosas no están impulsando dentro de sus equipos para que los empiecen a involucrar como en esas conversaciones. Y otro tema que también creo que es muy importante que nosotros entendamos como área de people es que no todo el mundo habla en nuestro mismo lenguaje, era algo que hablábamos ahorita al inicio, así como en un momento para nosotros, como tú decías, Celia, fue difícil hablar de números y era algo como que nos exigían un montón, pues en muchos casos para los líderes no saben cómo se materializa ese impacto, por ejemplo, en el desempeño financiero. Entonces, al no saber cómo se materializa eso, pues no es necesariamente que yo no crea o que yo esté en contra, sino que es que no sé eso con qué se come, o sea, cómo, eso cómo se hace, o que cómo impacta, ¿no? Entonces, eh, hacerles visible, por ejemplo, el tema de si no hacemos un buen proceso de selección, ¿qué implica? ¿Qué implica para ti en tiempo? ¿Qué implica para ti en formación de tu equipo? ¿Qué implica para tu equipo de pronto un poco en desgaste si esa persona no hace fit? ¿Qué implica también para la persona que tú escogiste que no haga fit? ¿Qué implica, por ejemplo, hacer un mal proceso de desempeño? Nos toca, digamos, como un poco ayudarlos a que ellos entiendan cómo se ve eso en el día a día, porque a veces no es tan tangible. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar a veces sobre cosas intangibles, entonces sí tenemos que aterrizar
desde eso que tú preguntas de la pérdida financiera, cómo se traduce en la gente, en los comportamientos del día a día, porque a veces es un poco abstracta. Totalmente. No sé si Emiliano nos ha abandonado o sigue aquí. Yo creo que él se ha quedado también ahí congelado. Que, oye, Daniela, ya que como hacemos tanta mención a temas de métricas, etcétera, yo sí quería preguntar, porque seguro que a la gente que nos está escuchando le ayudaría también un montón, un poco a saber, oye, qué métricas se pueden definir y revisar continuamente, ¿no? Para garantizar que de alguna manera la estrategia y por ende el roadmap de People, ¿no? Está completamente alineado con los objetivos del negocio. ¿Cómo, no sé si vosotros trabajáis con OKRs, cómo hacéis para medir esas métricas, qué tipo de métricas, hasta dónde podéis contar, ¿no? Porque seguro que a la gente que nos está escuchando les interesa también todo el tema de, oye, ver un poco qué hacen las empresas, qué métricas miden para perseguir esa estrategia, ¿no? de negocio. Y Sí, esperamos a ver si Emiliano vuelve con nosotros. dale, listo. Nosotros, bueno, desde métricas de People depende un montón de en lo que tú quieras enfocar tu estrategia. Te pongo un ejemplo. En Netflix la rotación no es tan importante. Puede que para algunas empresas sea súper importante, pero en Netflix no es tan importante porque para ellos desde su estrategia les conviene tener una rotación o saben que son perfiles de muy alto potencial que van a rotar mucho. Entonces, desde ahí no es tan importante. Puede que para tu empresa sí sea importante, entonces va a variar de acuerdo a lo que tú quieras enfocar tu estrategia. Para nosotros definitivamente, pues la rotación es muy importante, las acciones de desarrollo que se refiere a cuando las personas crecen, son promovidas, las pasamos a otra área, como cuántas acciones de desarrollo tenemos. En definitiva, pues para nosotros el NPS que medimos a través de Nated es muy, muy clave, porque nosotros desde Sumer valoramos mucho la visión de negocio, el logro de los objetivos, pero también el bienestar de las personas, porque creemos que se apalanca. Entonces, desde ahí es importante. Ya en cuanto de pronto a otras métricas no tan comunes, la efectividad de las estructuras, que se refiere mucho a si esas estructuras están completas, sobrecargadas, si están holgadas, y si tenemos al final a la gente adecuada, los roles adecuados, si estamos aprovechando como ese talento de la persona en el rol que es. Eso se traduce también un montón pues en este tema de las performance reviews y nosotros utilizamos también una metodología pues de Ninebox súper conocida para entender pues cómo se distribuye el talento que necesitamos para los objetivos de negocio y ahí también tomamos decisiones sobre eso. Ninebox te refieres a la herramienta que mide en base a performance y potencial, ¿no? Exactamente. Muy bien, talent mapping, ¿no? Exactamente. Tiene varios nombres, entonces era un talent mapping. Muy bien, ¿qué más? Exacto. Y otro tema que nos ha servido un montón también, porque a veces las métricas tradicionales pueden ser un poco rígidas y está bien si te quieres inventar métricas que te sirvan en su momento. Puedes establecer métricas que necesites para lograr un objetivo cultural a nivel compañía. Entonces, por ejemplo, en un momento en Summer nos dimos cuenta que no nos estábamos dando feedback y uno de nuestros valores más importantes era el feedback y eso no se estaba dando en el día a día. Entonces, establecimos una métrica para saber qué tanto feedback nos está dando la gente de los equipos y también qué tanto feedback se están recibiendo entre ellos. Entonces, es una métrica que People lleva al principio con cada líder y es muy, muy intencional porque buscamos que después se vuelva orgánico. Entonces, puede que haya algunas métricas en tus principios de cultura que le peguen a los objetivos de tu organización, que tú puedas también como definir más abiertamente. Y pues obviamente esas métricas las revisamos en torno a productividad y esa productividad se revisa pues con los OKRs de cada uno de los equipos. Entonces, si esas métricas de People están saludables, pues deberían ser coherentes con los OKRs y cómo se están moviendo. Y si no es así, pues toca entrar a revisar qué es lo que estamos haciendo desde People para que eso no pase.
Daniela, Oscar nos estaba preguntando si podías repetir las herramientas. Bueno, entiendo que herramientas, más que herramientas, las métricas, ¿no? Si quieres hacer como, oye, un rápido repaso, porque como habías hablado sí, de las métricas, como habías hablado del talent mapping, para que, oye, pues pudiese quedarse nuestros oyentes un poco con las métricas que estabas comentando. Ok, entonces hablamos de rotación, métrica súper clásica, tradicional, acciones de desarrollo, que las acciones de desarrollo se refiere a promociones, ascensos, cambios de rol, LNPS. Hablamos de la efectividad de las estructuras, que se refiere a si las estructuras están completas, sobrecargadas o holgadas. Hablamos del talent mapping que nos decía Celia, que se refiere a, pues en el caso de Sumer, a esta metodología de Nine Box. Y la última que pues eran métricas, digamos que ya más culturales, de acuerdo a tus principios de cultura, que tú puedes, digamos, como organizar. Ujú. Yo creo que además es que esto está también muy alineado con el nivel de madurez de la organización, ¿no? Más que nada para decir, oye, pues dependiendo también del nivel de madurez que tiene la compañía, podríamos implementar unas métricas u otras, ¿no? Porque, por ejemplo, es verdad que el talent pues tiene que haber una estructura suficientemente estable en términos de performance review y otra serie de dinámicas, ¿no? Que giran al torno al desarrollo de las personas dentro de la compañía para poder implementarlo. Emiliano, ¿has vuelto con nosotros? Sí, no, qué pena. Mira que todo el previo funcionó perfecto y apenas empezamos en vivo algo falló. Ni te Entonces preocupes, reinicié el router y algo, pues esperemos que no nos vuelva a fallar. son cosas del directo, no te preocupes. Oye, estábamos comentando, Emiliano, sobre métricas, ¿no? Que para que también, oye, las personas que nos están escuchando, que puedan aprender un poco de las organizaciones en las que trabajáis, qué tipo de métricas utilizáis para garantizar ese alineamiento de vuestra estrategia de people con los objetivos del negocio. ¿Podrías contarnos, bueno, pues herramientas o un set de herramientas de métricas que vosotros estáis utilizando en Bosanet? Pues actualmente pues me alineo muchas a las que Daniela nos hablaba. Creo que algo adicional que pues que puede variar un poco frente a lo que ella nos decía es que personalmente es algo que en Bosanet recientemente implementé y también me ha servido mucho en experiencias anteriores y es normalmente hacemos como encuestas o sondeos o de ambiente laboral o clima organizacional, dependiendo como de, pero las hacemos muy orientadas a lo que, pues más como marca empleadora, a lo que pues la industria nos va marcando. Entonces, si en nuestro país es súper relevante Great Place to Work, entonces contratamos Great Place to Work y hacemos una medición. Personalmente, digamos que pues no tengo nada en contra de ninguna de estas métricas, me parece que son buenas como estrategia de marca empleadora, pero a mí creo que dos herramientas que me sirven para poder ver y medir como ese ambiente es, digamos que desde lo que yo tengo definido en cultura organizacional, que ya pues Daniela nos ha hablado un poco de eso, de pues cuáles son mis valores, cuáles son mis atributos, cuáles son mis formas de comunicación, cuáles son mis métodos de feedback. Todo eso llevarlo pues a microencuestas muy puntuales en diferentes momentos, o sea, para poder estar sondeando todo el tiempo. Es, digamos que incluso de ahí viene el término de ambiente, o sea, tú sabes cómo está el ambiente por cómo está, y si pues en ese momento pues hay mucho frío, pues te abrigas, y si en ese momento hay mucho calor pues te desabrigas un poco. Entonces, muchas veces vamos como en un plano y vamos midiendo performance, vamos en una planeación estratégica que hemos hecho a inicio de año, de acuerdo pues a las diferentes tendencias del 2023 y todo, que es lo que normalmente hacemos y como todas las áreas pues hacen en el negocio, pero poder ir tocando el ambiente en diferentes momentos, como, bueno, este momento está crítico por ciertas situaciones, entonces, ¿y eso qué implicación tiene? Eso finalmente se va a traducir. Si las personas no se sienten bien, el impacto directo va a ser en productividad y la productividad se traduce pues en los resultados de la organización. Entonces, poder definir de forma periódica no sé, dependiendo de qué tan fácil y qué tantas herramientas tenga la organización también, entonces, digamos, y del tipo de organización, porque no es lo mismo hacerlo en una planta de producción con 500 operarios que hacerlo en una startup con 50, 60 personas que todos tienen un canal digital. Entonces,
es muy importante la forma, el método, pero poder estarla haciendo de forma constante, periódicas, definidas en un plan que pues uno defina y le permite ir como sintiendo esa sensación. Ujú. Y en ese mismo modelo, o sea, como de la misma forma, poder también medir el liderazgo, es decir, ver cómo las personas están viendo al CEO, al founder. Nosotros actualmente estamos haciendo un ejercicio que es, cada mes vamos como cambiando acerca de nuestros atributos, vamos como haciendo un ejercicio. Y, por ejemplo, este mes estamos haciendo uno como de empatía, pero de las personas hacia los líderes es, ¿qué harías tú si tú fueras el founder? Entonces tiene que proponer desde la perspectiva personas, qué cambio propondría, desde la perspectiva personas, desde la perspectiva procesos, desde la perspectiva de procedimientos, qué cambio haría, cómo lo implementaría y eso qué impacto tendría para la organización. Digamos que esos otros ejercicios pues nos permiten como generar esa vuelta de las personas cómo se sienten y que nos van dando feedback. Que se sale un poco, como decir, del métrica como tal, de la métrica tradicional de lo que nos decía Daniel ahora, pero realmente permite saber el estatus y se vuelve algo real, tangible y no como en la sensación de siento que este momento está siendo algo complicado, algo crítico y lo puedes evidenciar, o sea, puedes Mm. sentarte con los founders y decirles, miren, estamos en un momento difícil, pero pues con argumentos reales de por qué ese momento difícil se está pasando. Ujú. Claro, o sea, nosotros es otra profundidad de métrica, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, a través de Nailed, pues al final también medimos diferentes dimensiones, ¿no? A través de encuestas y donde siempre hacemos muchísimo énfasis en que después, una vez que se obtienen esos datos, pues que se trabajen todas estas iniciativas, ¿no? Que se accionen desde las áreas de People, pues para garantizar de alguna manera que también, oye, las personas siguen contestando a las encuestas, siguen haciendo uso de la herramienta, ¿no? Y que al final proporciona información súper valiosa a los equipos de People, pues justamente para tomar la temperatura, pero también para poder accionar cualquier tipo de iniciativa que se pueda poner en marcha o en el caso de tener que redirigir el roadmap de People también, ¿no? Acorde a un poco a estas iniciativas, porque antes de terminar, que se me ha pasado el tiempo volando con este webinar, sí que quería preguntaros que, bueno, además es que ya sabéis que el cambio es una constante, ¿no? Lo hemos vivido también con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia. Entonces, sabiendo que el cambio es una constante y que a veces, pues justamente las organizaciones, sobre todo con un determinado tiempo de vida, ¿no? Tienen que revisar y redefinir constantemente, ¿no? Los objetivos que se han marcado durante el año. ¿Qué podemos hacer cuando existen cambios en los objetivos de la empresa que directamente impactan en la cultura, ¿no? Por ejemplo, realmente estamos en un momento en el que nosotros tenemos un roadmap definido, Daniela, y entonces resulta que los objetivos de la organización pues de repente cambian, ¿no? Porque las prioridades empiezan a ser otras, no sé, internacionalización, escalar, ¿no? Entonces, saber un poco cómo podemos hacer, ¿no? Justamente para qué podemos hacer cuando existen cambios en estos objetivos que impacten directamente en la cultura, ¿no? De qué manera People sigue estando alineado con el negocio para estar siempre al día de los cambios que existen en esa estrategia y además poder alinear justamente los roadmap acorde a ello. Sí, digamos que nosotros decimos siempre desde el área People de Sumer que siempre es el día uno. O sea, siempre estamos en función de como si este fuera el primer día de Sumer o el primer día en el que empezamos la estrategia, porque al final en este entorno, como tú decías, Celia, cambian un montón los objetivos todo el tiempo. Entonces, nosotras, en mi equipo son solo mujeres, nosotras no definimos objetivos a muy largo plazo o no hacemos un roadmap, por ejemplo, para todo el año, porque sabemos que eso pues no es lograble y va a cambiar. Entonces, eh, como hablamos ahorita, pues la forma de estar siempre alineados es conversar todo el tiempo con la gente. Siempre que se den esos cambios, a veces ni siquiera la gente misma sabe qué fue lo que pasó Ujú. porque fueron tan rápidos que como que no tuvimos ni siquiera el tiempo como para entender qué fue lo que pasó o por qué se dio. Entonces, estar hablando con la gente y estar retando también un poco sobre esos cambios y hacerlo evidente para los líderes
Es muy importante para que de ahí se desprendan las iniciativas. Y con los cambios siempre es muy importante la comunicación, ¿no? Entonces, bajar en los espacios en los que compartimos todos, si trabajamos híbrido, trabajamos remoto, pues en nuestros all hands, en nuestros dailies, nosotros tenemos unos check-ins o unos checkpoints semanales en donde hablamos acerca de cambios, de objetivos, de cómo van los equipos, de cómo van nuestros squads, y pues obviamente también a través de Slack lo hacemos. Y en función de eso, pues no necesariamente es que la cultura tenga que cambiar, porque a veces puede ser como un error al que llegamos y es decir, como bueno, cambio el entorno, entonces ya nuestra cultura no sirve o ya estos objetivos no sirven, sino que seguramente hay momentos en donde vamos a tener que reforzar algunas cosas más que otras. Entonces vuelvo al ejemplo del feedback. En ese momento nos dimos cuenta que el valor del feedback nos estaba dando, que era súper importante para poder entender qué no estábamos haciendo bien en las iniciativas de negocio, y en ese momento empezamos a perseguirlo un montón a través de training para los líderes, para la gente, a través de encuestas para medir si sí lo estábamos haciendo o no, hablando con las personas para entender si sí estaban teniendo las conversaciones, enseñándole a los líderes a no solucionar directamente, sino a redirigir los temas a la gente. Y en ese momento fue el feedback, pero puede que mañana no sea el feedback, sino sea otra cosa. Y desde ahí vamos cambiando. Entonces, siempre sabemos que tenemos que tener como unos bloques, más allá de temas específicos. Entonces, siempre sabemos que tenemos que estar entrenando a la gente. Y puede que este mes el entrenamiento... Lo muteé, perdón. El entrenamiento que estábamos Ahora le pensando, pasó a... eso sí fue error humano 100%, perdón. Les estaba diciendo que puede que este mes tengamos pensado que el entrenamiento va a ser de confianza y resulta que no era la confianza, era otra cosa. Entonces lo cambiamos y sabemos que dentro de esos bloques de tiempo, dentro de este Q, vamos a hacer entrenamientos. Dentro de este Q tenemos que mapear necesidades de desarrollo, que dentro de este Q tenemos que hacer performance, que tenemos que hacer también una reestructuración del proceso de selección, que tenemos que, entonces tenemos como bloques grandes más allá de tareas puntuales, porque de esa manera nos sirve para tener muy claro siempre qué es lo que tenemos que perseguir, pero tener la flexibilidad de como que no arruinar nuestros planes, por así decirlo, porque el entorno cambió. Qué interesante, muy bien, muy bien. Además muy completo, Daniela, gracias. Emiliano, no sé si quieres ya puntualizar algo más para terminar antes de que te nos vuelvas a ir. Sí, no, pues no, creo que ha sido como un buen barrido. Ahí la clave, como dijo Daniel, es la comunicación. O sea, eh, a medida que la organización es pues una startup que va en donde tú puedes tener comunicación directa, diaria, feedback constante con las personas, pues eso hay que tenerlo, canales bien. Se vuelve un poco más complejo, digamos, pensando en que pues en nuestra audiencia hayan personas de otro core de negocios, donde hablemos ya de unas 200, 300, 500 personas. Entonces, es ahí donde ya, pues, no es tan fácil el poder bajar de forma tan efectiva. Mucho más, por ejemplo, estás hablando de una planta de producción, 3 turnos, donde hay gente en la tarde, en la noche. Entonces, ¿cómo haces eso? Y yo creo que, digamos, eso sería como lo único que podría agregar, como desde experiencias previas. Cuando estás en una organización como de ese tipo, pues ahí sí toca como montar una estrategia de gestión del cambio, donde haya pues una matriz, donde pues vas a mapear el cambio, vas a poder identificar los diferentes stakeholders, los que son involucrados, los impactados y a los que hay que comunicar y poder hacer como la estrategia de divulgación donde pues en el menor tiempo posible puedes hacer la divulgación, que es digamos otro contexto, otro entorno, pero que también se suele vivir. Realmente en las startups es mucho más práctico porque estás en el día a día, en la constante interacción, aunque pues a veces se puede perder entre lo mismo de pues algo que consideras un valor propio de tu organización, pues se puede perder, pero creo que eso sería como lo único para aportar, pero pues en otro contexto.
Fenomenal. Pues oye, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de human capability, hemos hablado de la necesidad de estar alineados con la visión de los founders o que la visión de los founders estén alineados con la cultura. Hemos hablado también de esa visibilidad, ¿no?, del trabajo que hacemos, métricas también súper importante. Así que yo creo que ha sido un webinar súper completo. Quería agradeceros muchísimo, Daniela y Emiliano, que hayáis estado con nosotros en vuestra mañana, porque es muy pronto por la mañana. Así que millones de gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas Y No, gracias, yo creo Eli. que, pues, sí, sí, muchas gracias a ti, a Neitel, que, pues, digamos, pues desde que me contactaron, los he empezado como a seguir un poco más, estas iniciativas que realmente impactan lo que te decía ahora, y pues, para nosotros que trabajamos en esto y que somos los que tenemos como ese propósito, personalmente, yo decidí en algún momento de mi vida, hace muchos años, dedicarme a People, porque siento que las personas, digamos, yo lo retomo un poco hacia mi estilo de crianza. A mí realmente fue mi bisabuela la persona que me dio como esos principios de crianza, pero yo lo veía como desde el oficio. Muchas veces en tiempos pasados tú no escogías tu profesión. Tú eras el hijo del zapatero y pues te tocaba ser zapatero. Tú eras el hijo de la persona que trabajaba en transporte, pues tú terminabas trabajando en transporte. Y digamos, a lo largo del tiempo y por situaciones personales, mi papá tenía una compañía y yo siempre pensé que me iba a dedicar a eso. Y finalmente no, o sea, mi vida y mi rumbo fue otro y fue este. Y al final, en ese día a día y en esa pasión, para mí lo importante es hacer que el viaje, lo que yo llamo el viaje después, el día a día, el estar en las organizaciones, pues sea lo mejor para las personas durante el tiempo que estén. O sea, habrán personas que se tengan que bajar de este viaje antes, otras que se irán sumando, pero que durante el tiempo que estemos juntos en ese viaje, pues sea lo mejor para todos, para todos los stakeholders y dentro de ellos, pues el equipo como tal. Creo que es lo que a mí me apasiona y lo que a muchos o prácticamente todos que finalmente decidimos esta profesión es lo que nos tiene acá. Mm. Totalmente, totalmente. Creo que además es que todos aquí somos muy vocacionales y justo poner las personas en el centro y dejar una huella, ¿no? Que al final yo creo que también todos los que nos dedicamos a esto, pues buscamos ese propósito. Pues nada, yo agradecer muchísimo, pedir millones de disculpas a las personas que nos están escuchando por los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, son cosas del día a día. También quería aprovechar para adelantaros un próximo webinar que vamos a tener muy prontito el próximo 2 de marzo. Como muchos sabréis, pues en Nailted hemos dado un paso más allá apostando fuerte por la semana laboral de 4 días y tendremos un webinar el próximo 2 de marzo con Growara y Nailted, con José Ignacio Andrés, CEO de Nailted, y Julio Braceli, CEO de Growara, pues para contarnos qué hay detrás, ¿no?, de toda esta iniciativa de la semana laboral de 4 días que está pegando fuerte. Compañeros, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos muy prontito y ánimo con el resto del día. Adiós. Que estén muy bien.